Bueno, Tomás es licenciado en Arte y Cultura Visual de la ARCIS, de la Universidad ARCIS. Él se tituló el año 2012 de su carrera de arte y en el 2017 se tituló del Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Y actualmente él vive y trabaja en Coquimbo, él hace clases de arte en un colegio. Y estamos hablando de un artista que todavía le falta muchísimo por trabajar. Imagínense que recién lleva como 9 años desde que egresó de arte, así que tenemos mucho que ver de Tomás todavía. Acá hay más fotos de trabajos antiguos de Tomás, en donde él lo que hace es que hace conversar este soporte con lo que él está dibujando encima. Y no sé si les parece a ustedes, pero a mí yo lo encuentro que en su dibujo es como muy parecido a lo que son las ilustraciones de antiguas, ¿no? Cuando uno abre un libro antiguo, eh, pareciera que uno puede encontrar este tipo de dibujo ahí. Hola Daniela, Hola Tomás, ¿cómo estás? Ya, ahora sí. súper bien. Siempre cuesta un poquito empezar, pero ya estamos. Sí, lo que pasa es que lo intenté por el computador, pero no se pudo. No, Así sí, que siempre tiré pasa al eso. celular. Por el computador es medio enredado, así que te recomiendo a ver si puedes subir un poquito tu teléfono para que te podamos ver los ojos. Ahí, ahí. Bueno, le quiero agradecer a las personas que se han unido. Eh, yo ya hice tu presentación, ya conté un poco y les quiero contar también que Tomás, esta no es primera vez que expone en espacio, esta es la primera vez que expone de manera virtual, online, pero eh, lo hemos tenido ya 2 veces antes en nuestra galería físico, con los dibujos maravillosos. Y aquí entonces, Tomás, yo te quería preguntar, para que todos puedan ir conociendo tu trabajo, eh, ¿cuáles son los materiales que tú utilizas para el dibujo que te hacen a ti como más sentido, en el fondo? Porque sé que obviamente si uno revisa tu historia, hay dibujos súper tradicional, pero también cuéntanos un poco esto de la elección del alquitrán como material para dibujar y los distintos soportes que eliges también. Bueno, Ya, mira. Bueno, esto igual, cuando empecé el tema de producir así como profesionalmente arte, eh, siempre estuve cercano al dibujo o a la gráfica. ujú, Y con eso me fui como explorando ciertos tópicos, por así decirlo, como por ejemplo la arte poética, ¿cierto? Eh, o pintura poiesis, ¿cierto? Que es como la pintura en base a la poesía, una cosa así. ujú, Y de ahí dije cómo darle una vuelta de tuerca a esto y cómo hacerlo, por así decirlo, con un signo contemporáneo. Eh, entre comillas contemporáneo, porque en realidad el arte es siempre contemporáneo, aunque sea antiguo, ¿cierto? ujú. Siempre hay una innovación en cuanto a los materiales y todo. Claro. Y descubrí el alquitrán un poco por accidente, porque estaba como preparando un lienzo así como con yeso, un bastidor, y yo en ese tiempo vivía en Rancagua, en el campo, y mi taller, una pieza, y se dio la ocasión de que mi abuelo andaba como en el techo, poniendo alquitrán en el techo, como para evitar filtraciones de agua y todo el asunto. Sí. Y de esa forma cayeron unas gotitas de alquitrán, y lo que primero fue un accidente, yo dije como esta cuestión es increíble, porque vi como que se expandió esa gota de alquitrán, aparte que era como con parafina.
Entonces quedó como con la gota de alquitrán y además quedó un aura de parafina. Y lo encontré súper genial. Dije, oye, primero dije como, oh no, mi bastidor impoluto, blanco, ¿qué voy a hacer ahora? Y me di cuenta después que esta cuestión del alquitrán tenía muchas posibilidades. Primero porque es una pintura que es súper básica, es como el grafito, básicamente. Ujú. Y después me di cuenta que tenía muchas cualidades muy, muy bonitas, que a mí me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, esta cosa como de esmalte de uña, ¿no? Como que es una pintura en base a petróleo, en base a carbones, y totalmente como esmalte. Claro. Y de ahí empecé como a dar con esta cosa. Primero era una mancha súper grande, usaba un pincel grande, y ya después de a poco empecé como a afinar más el sentido y ya eran, por ejemplo, áreas de manchas y cosas y líneas, ¿cierto? Siempre líneas, mancha, puntos, cosas bien básicas. Y de a poco fui como dando ahí, afinando y ajustando cada vez más esta cosa de las áreas de mancha en la imagen, Mm. básicamente. ¿Y cómo Y lo otro que pasaste? me permitía también, en cierta medida, rendir harto en una obra, hacer una obra como grande o hacer hartas obras con poco material. Como No era buen como que artista se me joven. acabara ya el óleo. ¿Cómo? No, como buen artista joven, te digo que cuando todos partimos, hay que también optimizar en el tema de los materiales y loco porque te lleva a experimentar y a buscar en otras cosas que no son las tradicionales. Claro, Mm. claro. Sí, porque además estaba como incómodo un poco con el tema de como me gusta la pintura al óleo, y me gustaba, pero me incomodaba un poco el tema de la economía de la pintura al óleo. Como comprarme buenas pinturas para hacer buenas imágenes, buenas pinturas, valga la redundancia. Mm. Entonces pensé, dije, bueno, las pinturas al óleo al final vienen igual de la naturaleza, vienen de los minerales, de cuestión orgánica, y el alquitrán resume todo eso, resume todos los minerales, las cuestiones orgánicas diluidas en la profundidad de la tierra, y por ahí dije, ya, esta cuestión tiene un cuento. Mm. Eh, Además que, por ejemplo, había visto trabajos también, por ahí vi unos trabajos de Joseph Beuys también con algunas cosas de alquitrán. Eh, Como que ahí encontré ciertas similitudes a lo mejor. Ahí No tan así te cuajó. como, claro, me cuajó totalmente. Sí, totalmente. Eh, claro, el trabajo de Joseph Beuys es mucho más diverso, más heterogéneo. Y a mí me interesaba así como una cosa bien clásica, básicamente. Era como hacer una imagen que se reconociera, ¿cierto? Ujú. Y que uno pues, pudiese como, por así decirlo, divagar entre las capas, por eso, así decirlo. Eran pocas además. Era el alquitrán y lo que soportaba el alquitrán, que eran estos, ese otro cuento también, el tema de los papeles, de los soportes que uso, que también son, por así decirlo, bueno, en un comienzo eran desechos y después ya encontré unas cosas como más interesantes, que eran estos catálogos industriales de máquinas y cosas, y dibujar árboles y plantas y naturaleza al lado de estas tuercas, filtros, cuestión hidráulica y todo, me resultaba ahí una cosa bien entretenida para mí, que O era... sea, no solo Y lo otro para que siempre ti. también, sí, O sea, no es que por te suerte, interrumpa, pero es que creo que es súper interesante esa cruza que hiciste ahí. Y aparte de que estéticamente se pueda ver bien, te lleva a muchas eh, líneas de pensamiento, en el fondo, que tienen que ver con esos cruces sí, del pensamiento humano que hace estas cosas racionales, estas máquinas, pero está en un contexto natural. Entonces, es súper interesante eso. A mí me encantan esos trabajos. claro. Eso, el contexto es muy importante para el artista, porque además también a mí me pilló un contexto súper, no sé si llamarlo interesante o particular, pero cuando me vi como inmiscuido en esa situación, dije,
esto no lo está viviendo cualquier otro artista. Dije como que nadie más puede estar viviendo esto, que era como que yo salía de mi casa de Villa de Rancagua, donde estaba, vivía en el campo, y me iba así como lejos, me iba como a vagar por el campo, y en una de esos bagajes encontré una, una, eh, unas instalaciones abandonadas de tratamiento relave, como de los años 70. Y como estaban abandonadas y lejos, así como más allá de la periferia de Rancagua, eh, me funcionaron súper bien como taller. Entonces ahí me pude, por ejemplo, hacer cosas grandes. ¿Te Claro. fijas? Eran súper bonitas porque eran una sala enorme, así como de concreto, gigante, vacía adentro, todas despojadas ya, como por ejemplo con las plantas, ¿cierto? Metiéndose a estas instalaciones, a estas construcciones, Wow. eh, cuestiones, engranajes, piezas metálicas, cuestiones propias de la industria de esos tiempos, abandonadas, oxidadas y todo. Entonces hubo ahí una cuestión un poco también media rara, Estabas porque como vi viviendo con este dentro espacio, de tu trabajo. O sea, estabas trabajando claro, dentro de lo que claro, mismo que estabas pintando, en el fondo. exactamente. Claro, porque caminaba como 2 horas, me iba de la casa, me iba como río arriba, llegaba al río, caminaba para arriba del río, llegaba a un bosque, me metía por el bosque, todo solo, obviamente, llegaba por el bosque y ahí encontré una gran muralla, un gran murallón que resultaron ser unas piscinas de flotación abandonadas, de flotación de relave. Eh, claro, como una cosa tipo Stalker, Chernobyl. Claro, lo Y que empecé a habitar estos lugares, más que nada como para propiciarme, ¿cierto?, el espacio como de producción. Y que a la vez también de ahí, por ejemplo, saqué muchos videos también. Empecé a hacer videos en ese tiempo que estaba en la universidad, y después cuando salí también seguí haciendo videos con estas formas superficiales y todo. Entonces había un calce ahí, había un calce con lo que yo hacía manualmente, ilustrativamente, y con lo que me ocurría como contextualmente también. claro, claro. Buena historia esa, porque en el fondo Sí, uno también, eso es lo que yo siempre me encanta de cuando uno conversa con los artistas, y creo que es algo que yo trato de expandir a través de estos lives, porque justamente te da otros elementos para ver las obras. O sea, uno sin saber esa historia, igual puede disfrutar de tu obra y encontrar miles de aristas interesantes, pero ¿cómo no va a ser mejor saber en qué contexto lo estabas haciendo? ¿Te fijas? Y que haya sido claro, tal la coincidencia. Entonces, genial. claro. Y por lo mismo también los contextos van cambiando, Claro. van cambiando y las obras que seguía haciendo después no son las mismas que hacía en ese momento. Ujú. Como que en ese momento respondieron totalmente a un contexto y quizás a lo mejor ese es mi método, como hacer obras según el contexto que estoy pasando. Claro. Eh, Precisamente, claro, porque siento que el arte igual es un poco eso, ¿no? Como, siempre hay como una cuota de autobiografía, aunque no se quiera en las obras, ¿cierto? Sí. Por mucha entrega hacia afuera que haya, igual hay un origen, y ese origen es el artista. Porque, Lógico. Claro. por eso, se intenta esconder muchas veces, pero siempre aflora de alguna manera. Claro, claro. Y a mí me interesaba este tópico literario del locus amenus y el lugar ameno, el campo y todas esas cosas, pero no quería hacer óleo, como que no encontraba que se gastaba mucho, bueno, se gastaban los tubos de pintura rápidamente, y se gastaba también el tema. Era como, ya, ¿qué pasa si pinto un sauce y ya ese sauce después, qué pasa con ese sauce? O sea, Mm. para mí era totalmente diferente la experiencia de estar, por ejemplo, en el campo bajo un sauce, en un riachuelo, en un arroyo, que después ir a pintar al taller el sauce. Entonces sentía ahí que había una cosa que se perdía. Eh, y quizás sucede también con la obra que hice posteriormente. Siempre hay algo que se pierde, encuentro, desde la experiencia hacia la obra. Pero lo resolví y lo fui resolviendo con el tiempo, más que nada con práctica.
con práctica fui dando ahí varios pasos bien seguros. Y lo otro que uno produce y muestra, y al momento de mostrar uno como que se acredita a sí mismo el hecho de estar haciendo lo que está haciendo. Parte Claro, del... porque el arte, por así decirlo, cuando gusta a todo el mundo, es como igual un arte que como que no hace mucho daño, por así decirlo. Entonces, sí, por lo mismo el arte contemporáneo se entiende súper poco hoy en día. No sé, yo soy profesor y como que los niños siempre me dicen como que nunca pensaron que el arte iba a ser lo que les muestro. Por ejemplo, cuando les muestro, no sé, a Robert Smithson, al Land Art, eh, qué sé yo, o mismo Duchamp, ¿cierto? Eh, como que piensan que el arte, todavía hay una cosa de que el arte es el marco, es la escultura, es la cosa en el plinto, y de ahí como que es difícil que el arte llegue así como no quiero decir al mainstream, pero que llegue como a una cosa más masiva. más generalizada, no sé. Sí. Bueno, yo creo que tus alumnos tienen el lujo de tenerte a ti de profesor. Ese tema No sé. es que de verdad, si no, o sea, podrían estar trabajando con platicina. O sea, no, lo que me Claro. refiero es que la educación artística, por lo menos, no sé, para mi generación, desastrosa en su mayoría, digamos. Entonces, No, y para eh, la mía igual. yo creo que O eso es sea, lo ir que a ha las... hecho que a estas alturas del siglo XXI sigamos todavía pensando en un arte que es de hace un siglo atrás, o más, o Exactamente, más. exactamente. Y es que, porque es también pensar en un tipo de arte, porque si pensamos como escribo ahí en el texto, en el Renacimiento, por ejemplo, el Renacimiento igual tuvo avances en cuanto a procesos técnicos del hacer arte. Entonces, básicamente los periodos del arte siempre son un renacimiento. Siempre renacen de algo. Bueno, que la palabra es eso, por renacimiento, o sea, en el fondo, Claro, eh, llega un ahora punto en que se agota y después vuelve la cosa y vuelve a emerger algo nuevo, más que nada como por tensión, ¿cierto? Por y por fatiga material, respuesta por así decirlo. a lo que está pasando, digamos, por respuesta a lo que se está cuestionando en ese momento históricamente. Claro, Oye, claro. y me gustaría pasar un poco a hablar de Éter, de la exposición que tienes ahora en Espacio. Eh, Ujú. quería como, bueno, para la gente que no la ha visto, la exposición la pueden ver entrando a la página web de Espacio, a www.espacio.com, y ahí en la página principal dice, en la parte superior dice Éter, ustedes entran ahí y se van a encontrar con los dibujos de Tomás y con un texto que salió directito del artista, y a mí me parece que es interesante porque él, a ver, Tomás, hablas de la muerte, lo primero que hablas en tu texto, y la muerte como esta eh, incógnita eh, ancestral, digamos, o sea, que pareciera Claro, ser que el ser humano de repente se dio cuenta, oh, aquí hay algo que pasa y que yo no entiendo. Y, claro, y en el fondo como que ese pensamiento dio origen al pensar en lo no tangible, en imaginar, en el fondo. O sea, claro. dio la posibilidad de imaginar. Y eso es un cambio enorme en la parte cognitiva del ser humano. Entonces, Sí, yo creo que es loco, pero que yo creo que esa es la forma, por eso puede partir el arte también. O sea, claro. porque eres capaz de pensar en lo no real, en lo que no existe, ¿cierto? Sí, Y ahí empieza sí, tu totalmente. texto, que quiero que nos hables sobre él,
y nos digas un poco qué es lo que pasaba en tu mente mientras desarrollabas estos trabajos. Mira, bueno, la vez que hablamos, que tú me ofreciste hacer esta exposición, Ujú, eh, yo ya tenía acá en Coquimbo, ya tenía por así decirlo, ya un tiraje de producción y dije, ya voy a mostrar todo eso, todo lo que he hecho. Pero vi que dentro de todo eso igual habían, por así decirlo, dibujos, ilustraciones que se parecían, que tenían, por así decirlo, los mismos signos. Y dije, ya voy a reunir todo, ¿para qué voy a hacer mandar 30 imágenes? ¿Para qué? Y decidí hacer como una selección de estas obras y en base a eso pensé en todo lo que venía después, que es como la deriva, ¿no? La deriva filosófica de los productos. ujú, Eh, y me acuerdo que la primera vez que pensé, antes de hacer ese texto, dije, en vez de hacer un texto así como teórico, filosófico, bla, 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 dije, voy a hacer un poema. Voy a hacer un poema. Y con ese poema voy a presentar esta... Y hice muchos poemas, fueron como 10 poemas que hice y al final no me gustó ninguno y dije, no, mejor algo más, no un sé, para el relato. gusto. Claro. Entonces, y ahí dije, ya, voy a reunir todo lo que vengo pensando en esta cuestión de los poemas, que es básicamente la muerte, la quinta esencia, que es el éter, ¿cierto? Ujú, Eh, y también con esta cuestión un poco media como vieja, ¿no? Que es como un poco como lo que trazaba William Blake un poco. Y es una cosa que, por ejemplo, yo no he visto en el arte en Chile, nos, o básicamente o en Latinoamérica, que como que el arte que es así es como realista mágico, ujú, pero no hay un arte que sea como, que sea místico, pero que resulte como en evidencias de experiencias místicas, ujú. sino que son como o naif o realismo mágico y cosas así. Lo que sí vi, por ejemplo, en ese sentido, vi unos místicos rusos que como que se parecían un poco a lo que estaba haciendo, obviamente con mucho más color, mucho más llamativo los cuadros. Ujú. Lo mío era como algo más inmediato. Eh, entonces, de ahí partí como el tema del texto. Dije, pucha, a mí me gusta esta onda como media vieja, como la cuestión como del artista místico, ermitaño, que se va a la montaña a hacer sus cuestiones y todo. Eh, pero obviamente es como una especie de alter ego también, porque no soy así, o sea, por ejemplo, no sé, pues me gustan los juegos de computadora, por ejemplo, no sé, No totalmente es que sea un tecnológico. hippie volando arriba de la nube, no. Claro, claro, entonces, pero me interesa mucho, al menos que, además que siempre como que leo de eso, siempre como que leo cuestiones referentes a lo místico, no sé, a toda esa onda. Entonces, eh, cambié mucho con lo que venía haciendo, con lo que empecé a hacer en base a ese tema. Además porque también me vi como más solo de lo que estaba allá en Rancagua. O sea, en Rancagua ya vivía en el campo, ya estaba solo, imagínense acá. Eh, pero solo así como en ciertos momentos nomás, porque igual estoy acá acompañado, tengo mis mejores amigos acá, mis mejores amigas y mi mamá también, entonces igual los momentos que estaba solo, como que se siente rara la soledad en la ciudad que en el campo. Sí, es Es más, una cosa medio extraña. claro. En el fondo, en la ciudad tú no esperas estar Claro, solo. En el campo claro, es algo que tú piensas que sí puede ser. claro, Mm. porque el campo como que uno ya está como, dice como ya, es el campo, un cerro, un bosque, las vacas, no sé. Pero acá en la ciudad están los ruidos, está la gente que se mueve, todo, entonces estar en una situación así como, aparte de cuarentena, aislamiento y todo el asunto, aparte de estar solo en esa situación es como igual, es un poco raro. Pero la decidí aprovechar como creativamente esa cuestión. Y dije, ya, no estoy en una cueva en la montaña, pero estoy aquí en un departamento en Coquimbo y va a ser como un igual a la montaña. Exacto. Y de ahí empecé a probar estas cosas como medias,
místicas, ¿cierto? Estas imágenes eh, que la verdad tienen que ver con este principio del ser humano de teatralizar los misterios, ¿cierto? También, De teatralizar la muerte, de personificarlo, ¿cierto? De decirnos que hay algo más allá, de que hay alguien más allá, ¿cierto? lo que Entonces, todos hablábamos esos de la misterios, pintura rupestre en el fondo, o sea, todo lo que como, o sea, como hablábamos recién este ser humano que va evolucionando en el fondo y de repente se da cuenta de la muerte y se da cuenta de lo desconocido y lo traduce en experiencias, estas experiencias místicas las traduce en la pared de la cueva, en el fondo, y quedan claro, ahí. Yo y encuentro que con tu elementos trabajo tiene básicos, mucho con eso, se une mucho sí, con ese tipo de sí, expresión, en el fondo. sí, o sea, si yo pudiera hacer arte con cosas así como cero, cero, por así decirlo, de ilusión industrial, para Ujú. mí sería genial. Eh, o sea, el alquitrán, por ejemplo, lo compro en Home Center. Así, me encantaría, por ejemplo, encontrar una beta de alquitrán. No sé. Pero Pero tengo como ese interés. tú trabajas en el siglo XXI, así que está fantástico, o sea, entonces eres mejor. Claro, un poco difícil ahora, pero bueno. Pero yo creo que me lo dio también un poco el tiempo que estuve allá en Rancagua, que estaba así como en una dinámica súper ermitaña, o sea, alternando las dos cosas, la verdad. Ujú. Pero pasaba mucho tiempo como solo y la verdad es que me he sentido más solo en lugares así como ciudades que, no sé, por ejemplo, cuando anduve en Tierra del Fuego no me sentí para nada solo, para Ujú. nada, en ningún momento. La Patagonia, qué sé yo, o el mismo Rancagua, ¿cierto? Nunca me sentí solo, era como que los árboles me acompañaban, de repente una vaca, un perro, no sé. No sentía esa soledad, como que la vastedad como que no te deja estar solo, una cosa así. Mm. O ese sentimiento de lo sublime, de repente estar en la cima de un cerro viéndolo, el descampado, ¿cierto? Como que no te sientes solo en ese momento. Hay Ah, algo hay una conexión ahí con el afuera. y además yo creo que Eh, en las ciudades ves más personas que están acompañadas, o sea, tienes ese contrapunto de ver gente que está en grupos. Entonces, cuando tú no exactamente. estás, eres parte de ese grupo y dices, oh, estoy solo. Si no, como que no Claro, pasa por tu mente, digamos. claro, claro. Y es una cosa con la que tuve que aprender a convivir, aparte para poder producir también, como, como poder hacer de ese contexto, ¿cierto? Una potencia productiva. Mm. Eh, pero me pasó mucho y para allá fijé este tema de como de ir cambiando la obra, así como de a poco, ¿cierto? Eh, y por ahí llegué a esta cosa como más, de primero nunca había ocupado como, o pocas veces había ocupado un soporte en blanco, como que siempre me incomodó el soporte blanco, me incomodaba enfrentarme a un espacio blanco, porque ya mi cabeza venía en blanco y enfrentarme a un soporte en blanco era como ya una cosa muy como atosigante. Sí. Entonces, siempre como que esta cosa como de los papeles industriales venían con cositas, con los dibujos, con letras y todo, entonces esa cuestión me era más entretenida, como que sentía que algo se relacionaba ahí. Entonces, al usar un soporte blanco, que es este papel sulfurizado con el que dice que es el común corriente papel de mantequilla, ¿cierto? Ujú. Ese es el papel sulfurizado. Eh, Cuando llegué con ese papel dije, ya, esta cuestión igual tiene una cosa, que no, por ejemplo no es un papel Canson, no es un papel Fabriano, ¿cierto? Es una cuestión que me compré 10 rollos en 1.000 pesos, y más que nada para eso, ¿cierto? Para tener un soporte inmediato del momento. Precisamente cuando decía, ya, a ver estos artistas místicos de cuántos cientos de años atrás, ¿cómo lo hacían? ¿Qué hacían? ¿Cierto? Y me sentaba así como en una silla en medio del living y empezaba a visionar cosas.
Y ahí aparecieron estas imágenes, que por lo general las imágenes que uno siempre representa o hace, nunca son las mismas de la cabeza, porque la cabeza es imagen-movimiento, entonces Mm. son otras cosas las que aparecen en la cabeza. Y tenía mucho que ver, eso sí, con la técnica, ya con la práctica del dibujo. Eh, entonces, más que nada por eso como que llegué a esta cosa como de... Porque, por ejemplo, en mi obra, no sé, si ustedes revisan mi Instagram, van a encontrar pocas cosas figurativas. O sea, pocas cosas como que no sean naturaleza. Mm. ¿Ya? Eso sí. Por ejemplo, no tengo estudio del cuerpo humano, por ejemplo, Mm. o del rostro, o cosas así. Entonces, es como la primera vez que apareció eso, como que aparecen de la nada. Entonces, al aparecer de la nada, siento que en cierta medida, como tomando esta cuestión del alter ego del artista ermitaño antiquísimo, ¿cierto? Eh, lo que sucedía es, de esa nada, ¿cierto? Esa nada era como el éter, Mm. básicamente la fuerza que de la antigüedad, ¿cierto? Se pensaba que estaba el agua, el fuego, la tierra, el aire, y estaba el éter, que vendría a ser como las fuerzas, por así decirlo, o la energía o las fuerzas inconocibles, ¿cierto? O Lo que no invisibles. se ve, o no, lo que Claro, está fuera lo, del espectro que uno habla de real, ¿o no? exactamente, ¿Mm? exactamente. Eh, y es raro, porque también dije como, ya, esta cuestión está afuera, pero también está en la cabeza. Como que en la cabeza también uno se imagina las cosas con ciertos fenómenos, por así decirlo. No sé, un barco, si uno se imagina, por ejemplo, un barco en la playa, bla, 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 ¿cierto? Se imagina el agua, el barco andando en la playita, ¿cierto? Quizá el aire, todas esas cosas. Pero también está la dimensión de la realidad en esa imaginación. Entonces, por ahí pensaba también de que no era tanto como una fantasía, ¿Mm? ¿cierto? Sino que era netamente una especie como de estrategia imaginaria Eso te para iba a llegar a decir, esta imagen, sí, que la imaginación es ¿cierto? lo que No una, ocurre ahí. Y después la claro, razón porque para además no llevarlo es, al dibujo, porque la imaginación funciona en tu cabeza, por decir una palabra, pero después para que quede en un dibujo tiene que pasar por la razón, creo yo. O exactamente, sea, claro. O sea, claro, para ser realizados tienen que pasar por la razón todo el rato. sí. Entonces, y como no soy tan razonable, o no soy, no pienso tanto en eso, como que necesitaba un soporte más bien como rápido, como inmediato, Ah, una cosa, un papel que no fuese como tan delicado, cosas así, que fuesen más que nada producto, ¿cierto?, del contexto, del momento, mm. ¿cierto? Casi como algo de la nada. De hecho, yo creo que para mí mi máxima sería como hacer cosas de la nada, hacer así como... hay por ahí algunos artistas que hacen cosas así, que hacen sus propios papeles, hacen sus propios pigmentos y todo. Mm. Eh, pero yo en ese sentido soy como un poco más flojo y como que me interesa más el tiempo que hago las cosas que con las cosas que uso. Mm. Y en ese sentido considero que los ejercicios igual son genuinos, tienen una cosa de genuinidad, porque no buscan la pretensión como de ser una cosa así, wow, una cosa súper, oye, mira la pintura que usó, es un Rembrandt, no sé, oye, un papel Canson, un papel Fabriano, cuesta 150 lucas en color animal, ¿cachai? Nunca me interesaba eso, entonces siento que las cosas igual las hago un poco de la nada y gracias a la práctica, ¿cierto? Resultan estas especies de visiones. Y las visiones ya llegan a un punto ya así como de ebullición. Por eso, por eso ocurren, más que nada. Y lo, y- Pero claro, teatralizo antes de hacerlas totalmente. claro. Y hay ciertos dibujos tuyos, como, o sea, con el que está creo que es el de la invitación, en que hay una cosa casi meditativa de hacer dibujos abstractos que parecen como huellas, así, en que tú, en el fondo, yo te imagino dibujando como ido, o sea, un poco como lo que uno hace inconscientemente
al hablar por teléfono o que empieza, no sé si lo hará todo el mundo, pero yo por lo menos me pongo a dibujar en las orillitas del cuaderno y un poco eso me pasa cuando veo algunas de tus dibujos que son sobre soportes que son, digamos, que ya tienen información. Como que te Claro, imagino igual dibujando en la orilla, sí. Y claro, ahí quizás sale más el inconsciente. claro, ¿Mm? totalmente. Sí, es una especie también como, no sé si llamarle, puede ser como una especie de hábito, ¿no? Y es como ahí viene también el dicho, el viejo dicho del hábito hace el monje y todo el asunto. Ujú. Eh, pero claro, tiene que ver con eso, tiene que ver totalmente con un hábito, porque yo no me acuerdo la primera vez que dibujé, no me acuerdo la primera vez que... Por ahí mi mamá me guardó unos primeros dibujos que hice que eran muy raros, pero yo siempre traje eso. Para mí es como tomar agua, como lavarme los dientes, entonces las cosas que resultan igual son súper como monótonas temáticamente, porque las vuelvo a hacer, me obsesiono y las vuelvo a hacer y las vuelvo a hacer. Eh, entonces cuando hay un cambio es porque también como que la obra me dice a mí mismo como que también estáis cambiando, como que algo te está pasando. Mm. Entonces igual es extraño eso. Y lo otro que me quedó una cosa así como de una profesora de una vez en la escuela me dijo como, siempre ve tus obras con un espejo, así como un espejo a contrarreflejo. Como dale la espalda a tu obra y velas con un espejo y ahí vaya a ver cómo es realmente tu obra. Mira. Y siempre hago ese ejercicio, con toda la obra. Entonces hubo un momento en que hacía ese ejercicio y sentía que todas las obras como que estaban iguales. Entonces ahí dije, ya, esta cuestión tiene que cambiar. Si yo estoy cambiando, tiene que cambiar también. Mm. ¿Te fijas? Sí. Ahora, a mí lo que me gusta, y sobre todo de esta exposición nueva, es esa conexión que hacíamos con lo ancestral que tenemos los seres humanos, nuestra relación con el dibujo, así desde el principio. Es como que es una expresión que surgió muy rápido en la humanidad, Claro, el tema del dibujo. Y bueno, ahí hay una parte que se relaciona con la muerte en el fondo en el sentido de que a lo mejor la explicación final no la vas a encontrar, pero eso queda después de tu muerte, es esa trascendencia que tiene el dejar en el dibujado tu experiencia o tú mismo, como tú acabas de decir, o sea, yo al final me reflejo en lo que hago, lo cambio cuando yo cambio, eh, pero tu historia va quedando y tú vas quedando ahí, en el fondo, en tu dibujo. claro, ¿No? Entonces, claro, totalmente. esa reflexión tuya sobre la muerte tiene una carga en tu dibujo súper interesante y, y ¿cómo se llama? Y yo creo que quizá pensando en nuestro antepasado, eh, el diferenciarse del animal en el fondo y decir, oh, eh, puedo, puedo dejar algo de mí cuando yo me muera, eh, es súper, o sea, es súper definitorio de lo que es ser un ser humano. Encuentro súper entretenido eso como reflexión. Qué increíble las Sí, cosas que uno totalmente. saca a través de mirar un Sí, dibujo, pero sí. me encanta eso Es del que arte. también es ver un poco del tiempo, Ujú. como de la base, ¿cierto? Como de lo primitivo, lo ancestral, ¿cierto? Lo que siempre nos ha acompañado, ¿cierto? Sí, ¿Y qué sí. cosa más común, o sea, qué cosa nos ha acompañado desde siempre sino la muerte? Entonces, esta cuestión, por ejemplo, del alquitrán también tiene esa cosa. De hecho, el alquitrán es vida que murió, se pudrió y se bajó hacia hacia la profundidad Hacia de la la tierra, Tierra. claro. Entonces, tiene que ver con esa cosa un poco,
como media animista, por así decirlo, como de entregarle una cierta como personalidad, ¿cierto? A las cosas que siempre han estado ahí, ¿cierto? Y que son la evidencia de una cuestión totalmente común, ¿cierto? Y corriente como es la muerte, Mm, ¿cierto? claro. Por eso mismo también en las obras que ven ahí, en la exposición tienen esta especie de espectro, esta especie de cabezas voladoras que andan entre medio de piedra y planta, que sin embargo no están en un paisaje, están como en una especie de nada, Mm, ¿cierto? En una especie de niebla. sí. Porque son cosas que han aparecido ahí en mi cabeza como susurros, por así decirlo, ¿cierto? Y que siempre han estado en cierta medida. No es que signifique, por ejemplo, que soy una persona como espiritista, de hecho no creo en nada de eso, como que no creo en esas cosas, entonces no creo en los duendes ni en los extraterrestres, y nunca me ha pasado nada también como para creer. Entonces cuando siento que todo está en la cabeza, siento que todas esas cosas están en la cabeza, los espectros, todo lo mágico y misterioso del mundo está en nuestra cabeza, y de ahí Es sale, imaginable en el fondo al final. claro, Mm, claro. Y es la capacidad de teatro también que tiene el ser humano. Por eso también ahí en el texto hablo de que en mi cabeza siempre hay teatro. Precisamente por eso, porque siempre ocurre esa dinámica como de personificaciones, disfraces y cuestiones bien raras también, propias de la imaginación. es propia de la imaginación, exacto. Oye, no sé si yo tenía, creo ya, a ver, porque esto tiene su tiempo, el live, pero creo que hemos tenido una conversación súper entretenida, Tomás, y queda como, me gusta eso que también quede tema, porque a lo mejor nosotros no vamos a terminar de hablar, pero a lo mejor alguien que está viendo le queda algo en el tintero que lo quiere compartir acá, o a lo mejor conversar Ujú. después con alguien más. O sea, yo creo que estas conversaciones al Sí, final totalmente. son como inicios y que se dejan ahí para que otros puedan, en el fondo, después reflexionar sobre tu obra y también creo yo, en esto, así como tú eres profesor de arte, eh, vayamos también haciendo que las personas se enfrenten a las obras de arte con una mirada que sea un poco más calma y que te permita reflexionar. Porque a De hecho, veces, o sí. sea, yo que estoy en la galería y veo como de repente el enfrentamiento con la obra es así como, oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y no hay Automático. tiempo. ¿Mm? Sí, claro, lo que la gente de repente anda como en piloto automático. Eh, no, lo que a mí, yo empecé el año pasado nomás a hacer clases, Ujú. y fue el año pasado, el 2020, con todo lo que eso implica, pero me gustó harto y me gusta. Primera vez que entro una pega que no sea arte, que no sea hacer arte, estoy Claro, en una pega que me gusta. Siempre hice arte, estuve en pega y nunca me gustaron las pegas, siempre me vi como obligado a trabajar. claro. O a mí mismo, obligándome a mí mismo a trabajar. Entonces, nunca di con esa compaginación de hacer arte, ¿cierto? Y además trabajar en algo que me gustara. Y esta cuestión de la enseñanza, porque tengo 12 cursos de básica y de media, y es súper bonito, es súper bonito. Yo primero tenía miedo, porque también decía como, yo no estudié para ser profe, pero tengo tanta información en la cabeza que tengo que compartirla. Claro. Entonces, tenía un poco de miedo de que esto fuera como muy nuevo para los niños, por ejemplo. Pero Mm, me fui dando cuenta de a poco que los niños, de los más chicos a los más grandes, tienen una cuestión súper incorporada en ellos. O a lo mejor, no sé, a lo mejor a mí me tocó un colegio que es así también, porque no sé también cómo será la realidad del colegio público. mm, Eh, entonces, igual es heavy esa cuestión, como de que el niño, por ejemplo, tenga pensamiento analítico, tenga pensamiento crítico, y sea también como proclive a, no sé, a la cosa estética, por ejemplo, Pero ¿cierto? como recién hablamos, acabamos de decir que
como humanos partimos dibujando, partimos traduciendo hacia el dibujo. Exactamente. Entonces los niños naturalmente tienen un enfoque quizás mucho más abierto a todos estos temas y a entender el arte sin pasar por toda esta cosa eh, tan histórica que tenemos los adultos, o tan estética de, De hecho. ¿ah? Así Sí, que de hecho había como niños al principio que me preguntaban así como, profesor, ¿nos va a hacer comprar material y cosas? Como que venían con esa cosa de antes. sí. Yo no van a comprar nada. Todo o lo tienen que reciclar o... Entonces igual como que los papás me agradecieron mucho, así como que me dijeron, oye, yo estaba 50 lucas en materiales para arte, Claro, que usted no le ha pedido nada. No, yo lo hago pensar, escribir, leer obras, ver obras. Eh, y las cosas que hacemos las hacemos en clase. Así como es la hora de clase que tenemos ahí, hacer cosas, si claro, quieren hacerlo. claro. Entonces siento Maravilloso, que van por a ahí va salir el buenos asunto. artistas de ahí. Sí, hay muy buenos. Hay de Mándamelos, niños, mándamelos. increíble. Unos chicos que dibujan, pero increíble. Qué Que maravilla. ganas de haber dibujado de esa manera a esa edad. Fantástico. No, después van a ser geniales. Ojalá que no se les corten las alas, ¿no? Yo les Claro. doy todo el rato, les pongo puro 7 y cuestión. Entonces, es una cuestión Sí, que, claro, por ejemplo, igual no me profundizo mucho en las cosas. Como que no hablo cosas así, por ejemplo, como hablar, por ejemplo, de la muerte. Le hablo como de cosas técnicas, procesos técnicos, a lo más procesos sociales, económicos, históricos. Eh, y obviamente si aflora esa discusión, obviamente que sí. Pero hay muchos factores que inciden en esta cuestión, muchos factores. sí, Muchos factores humanos, ¿cierto? Y se ve hoy por hoy en esa influencia que tienen las cosas sobre las obras, ¿cierto? La sexualidad, la política, la economía, la ciencia, ¿cierto? es lo que nos Entonces, rodea, la el arte es realidad, como o la no la realidad realidad también, finalmente, claro. la imaginación también, pero en Exacto, el fondo, nosotros como artistas traducimos toda la experiencia humana en obra, de todo tipo. exactamente, Así sí. que, Entonces, dar un poquito esa pequeña. ay, se quedó pegado. Tomás, tiene un problema de conexión ahí, Tomás, pero eh, yo por mientras puedo decirle que estoy muy contenta de haber invitado a Tomás a exponer a la galería, porque realmente es un aporte, es una persona muy valiosa como persona y creo que estamos muy felices de poder mostrarles a la mayor cantidad de gente posible su trabajo. Y aquí, claro, Tomás se le descargó el celular. Tomás, no te preocupes. Yo voy a despedir porque ya nos están quedando un minutito, pero estaba diciendo que en el fondo muy contenta de verdad de haber podido conversar contigo. Eh, y invito a todos a conocer la obra de Tomás, que está ahora, la exposición Éter, que está en la galería, y síganlo investigando, busquen en su Instagram, tiene un montón de obras y muy buenas. Y saludos para todos, síganos a nosotros también. Vamos a estar subiendo obra de Tomás en nuestro Instagram y en el Facebook. Y ojalá vayamos formando un grupo que podamos conversar acerca del arte en general e ir conociendo en estas pequeñas conversaciones a distintos artistas. Les mando muchos saludos y ya nos estaremos viendo más adelante. Chao.